la encrucijada mundial, todos los problemas actuales, también intento aportar soluciones. Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Traigo la segunda parte de lo que serán 3 partes de una entrevista a Pedro Baños, donde habla del contenido de su libro, el posible futuro del mundo al que nos enfrentaremos. Así que antes de empezar, por favor, dale al like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y te pido que le des a la campanita para que veamos. Efectivamente, eso sería el crear una nueva Naciones Unidas, por así decirlo. Claro, unas Naciones Unidas que fueran diferentes a las que tenemos actualmente, que por cierto, de democráticas tampoco tienen nada, porque recordemos que al final el que tiene el poder ejecutivo, que sería ese Consejo de Seguridad, hay 5 miembros permanentes que son los que tienen derecho de veto y que hacen y deshacen a su antojo. Pero eso que todavía, digamos que medio había funcionado, ahora mismo ya no funciona. No funciona porque hay parte de ellos, la mitad, están enfrentados con la otra mitad, es decir, los 3 occidentales, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, enfrentados a China y a Rusia, con lo cual, pues ahora mismo es que esa posibilidad de tener algo coherente en todo el planeta, imposible. Es que ni siquiera tan solo en el contexto de la Unión Europea. Lo vemos que incluso, primero, que ya somos lentos de por sí, que es otro problema que teníamos que ver, porque en este mundo que tienes que tener mucha más agilidad, mucha más cintura, lo que estamos viendo es que la lentitud es total, un aparataje burocrático hiperlento que nos impide reaccionar con la suficiente celeridad que sería absolutamente precisa. Y entonces, pues claro, también es que la Unión Europea tiene que plantearse hasta dónde quiere llegar o cuál va a ser sus límites de subsistencia, porque a lo mejor es que deja también de existir, y lo estamos viendo, porque además a medida que vayas incorporando países, las diferencias son mayores, las predicciones de la amenaza, las sensibilidades incluso de las poblaciones son muy diferentes, para qué emplear, por ejemplo, las fuerzas militares o qué no emplearlas, los servicios de inteligencia, en fin, todo eso es muy complejo y lo cierto es que no somos un superestado y al no ser verdaderamente un superestado, pues tenemos unas debilidades muy importantes. Ahora mismo es que Alemania vive un momento muy delicado. Estamos hablando con un precio de la energía absolutamente desorbitado, con un gas que no le llega como le estaba llegando al haberse volado. Todavía nos queda que nos digan quién, los 2 gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, el Nord Stream 2 parcialmente, y al mismo tiempo hay productos básicos de alimentación que en pocos meses han duplicado su precio, es decir, que lo está pasando muy mal. Hay muchas fábricas que han tenido que cerrar precisamente por el coste de la energía o simplemente porque no tienen materias primas que en muchos casos le llegaban de Rusia. Entonces, claro, esta es una situación muy delicada y esto es muy importante porque al final es el país que siempre le hemos llamado la locomotora de la Unión Europea. Si esa locomotora se frena, se para, se le acaba el fuelle, es que nos paran los demás vagones que íbamos detrás. Entonces esto nos afecta, por supuestísimo, a todos. Y de hecho la propia Alemania nos está pidiendo solidaridad a los demás países para ver cómo puede salir adelante. Es decir, una Alemania que ahora mismo está ya a punto de finalizarse el tercer periodo para que claramente entre en recesión todo en Alemania. Y claro, eso significa que allí también hay un movimiento social interno dentro del país con una gran preocupación y eso, cuando hay esas preocupaciones sociales, pues puede dar pie a este tipo de movimientos que busquen otras salidas, que busquen otras fórmulas para poder recuperar pues la grandeza que cree que les corresponde, ¿no? Entonces, no es extraño lo que ha pasado, es verdad que es preocupante porque que esto suceda en un país democrático en el corazón de Europa nos debe preocupar a todos, nos debería preocupar muchísimo a todos nosotros ese hecho en concreto, ¿no? Porque desde luego creo que es muy significativo. Pues empezando por las empresas energéticas, pero incluso muchos países que esto les está viniendo fenomenal. El primero, Qatar, por ejemplo, ahora que tanto hablamos de Qatar, que por cierto, ¿qué ha pasado al final? Nada, como era previsible, porque hay tanto dinero en juego y tantos intereses, pues efectivamente al final no ha pasado nada. O sea, muchas críticas inicialmente, parecía que aquello iba a ser el desastre total y como vemos, nada, algunos pequeños gestos, pero al final, importante, no ha pasado nada. Se ha desarrollado pues con la normalidad esperada, por lo menos hasta ahora. A Qatar todo esto le viene muy bien, porque al final lo que no se compraba a Rusia, por ejemplo, se lo está vendiendo él. Y luego los intermediadores, porque al final Rusia nos sigue vendiendo a Europa sus productos, pero a través de intermediarios, que al final se los terminamos comprando, pero más caro. Porque al final, como era previsible desde el principio, y me cansé de comentarlo, tenemos que ser muy cuidadosos con las sanciones que imponíamos a Rusia,
para que no se convirtieran en un boomerang, como estamos viendo que se ha convertido en ello. Porque aquí había también mucha falsedad, mucha hipocresía, y no le decimos, no le vamos a comprar directamente, vale, muy bien, y le topamos el precio del petróleo, pero da igual si se lo vamos a comprar indirectamente, porque Rusia se lo va a vender a otro país, como puede ser India, y nosotros se lo vamos a comprar a India o cualquier otro país. Entonces sí que, claro, por supuesto, hay que tener en cuenta que las grandes fortunas siempre se hacen en crisis como esta, siempre hay oportunistas, siempre. ¿Quién sale perjudicado? Siempre también los ciudadanos, como lo estamos viendo, todos nosotros, que además encima nos culpabilizan nuestros líderes a nosotros de lo que está sucediendo. Claro, porque resulta que eso lo vemos en los anuncios institucionales incluso, de que no sabemos de consumir, que somos unos derrochones, que a ver cómo ahorramos, que pongamos menos la calefacción, todo el día nos está mentalizando, que la pongamos más baja, cuando fíjese, el poner una calefacción un poco más baja en lugares fríos de verdad de España, y sobre todo una vez que empiece el invierno de verdad, que antes o después vendrá, por supuesto que es que va a poder, mayores que viven en casa, que pasan prácticamente todas las horas del día en su domicilio, y sobre todo porque no lo olvidemos que somos sociedades que estamos acostumbrados al bienestar, a que todo lo tuviéramos al alcance de nuestra mano. Y esto en cierto modo es un nuevo formato de guerra de sociedades avanzadas, que nunca había sucedido, y veremos a ver qué sucede con estas sociedades avanzadas, a ver hasta dónde están dispuestas a sufrir, porque no es lo mismo que las sociedades anteriores que estaban acostumbradas a padecer. Y es un poco enlazándolo con lo que antes comentábamos con Alemania, que es claro, son sociedades que es que no están acostumbradas a no tener gas en su domicilio, por decir algo, para la calefacción o el agua caliente. Y claro, le estás diciendo que allí en invierno que se duchen con agua fría, ¿no? Entonces, claro, pues veremos a ver hasta dónde aguantan estas sociedades tan acomodadas, porque no olvidemos que al final somos unos privilegiados en el contexto mundial, y veremos a ver hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de sacrificio y de aguante. Hace 2 libros en el dominio mental, para que veamos cómo nos manejan, con qué facilidad además, aunque pensemos que no, qué fácil es manejar a las sociedades. Efectivamente, hoy en día, llamémosle, que ha existido siempre, desinformación, manipulación mediática, propaganda, lo que pasa es que es más masivo que nunca. Ya no solamente se realiza en los medios tradicionales, sino también en las redes sociales, donde ahí combaten los ejércitos, los servicios de inteligencia, cada uno intentando imponer su narrativa. Todos intentamos vivir en nuestra pequeña burbuja, nos gusta escuchar las noticias que coinciden con nuestro pensamiento, entonces es muy fácil manipular, muy fácil manejarnos, ¿no? Como nunca jamás. Y además recordemos, como ya decía en su momento Sun Tzu, que al final la guerra es donde más se vive el engaño, es que la guerra es el gran feudo del engaño, ¿no? Entonces, pues efectivamente es así, ¿no? Estamos en una situación de guerra, y no solamente pensemos en lo que sucede en Ucrania motivado por la invasión rusa, sino este contexto general que estamos viviendo ya una verdadera guerra, y por tanto recibimos permanentemente desinformación, pero de una manera masiva. Claro, yo entiendo que para una persona que tiene otras labores, otras preocupaciones, pues obviamente pone la televisión y lo primero que ve en los telediarios, ¿no? Pero claro, los que nos hemos dedicado muchos años, décadas a esto, nos damos cuenta de cómo claramente nos manipulan, cómo nos condicionan en todos los sentidos, de una manera cada vez mucho más descarada. Entonces, ¿qué es la computación cuántica? Al final, lo que se trata sobre todo es de la velocidad. En un ordenador convencional solo se trabaja con ceros y con unos. En la computación cuántica se trabaja con todo el espectro entre el 0 y el 1. Y esto lo que hace es multiplicar la velocidad. Lo digo de una manera súper básica. ¿Y qué estamos hablando? Es que cuando se habla de diferencias de velocidad, estamos hablando de 100 billones de veces más rápido que el mejor de los superordenadores convencionales. Fijémonos de ese entorno. Y ahí tenemos lo que pongo en el libro, lo que está haciendo China. Los más avanzados en este campo son Estados Unidos y China. Pero es que cada vez que Estados Unidos dice que tiene un ordenador con una velocidad absolutamente desmedida, al poco llega China, pero no es que llega y lo diga China, lo publica en una revista científica, respaldado entre pares, y donde dice, no, es que yo tengo otro que va todavía 10.000 millones de veces más rápido que el tuyo, o 10.000 billones de veces más rápido que el tuyo. ¿Qué significa? Por ejemplo, como tiene tantísima velocidad, lo que significa es que puede romper cualquier sistema de cifrado existente. Es bien sencillo de explicar. Un sistema de cifrado, al final, es un código alfanumérico que incluso puede llevar también símbolos, ¿verdad? Puesto del J2587 @ por decir algo, ¿no? Claro, pero es que eso, a base de combinaciones y permutaciones, como va tan sumamente rápido,
Es que es instantáneo. En un momento te ha roto la clave para que veamos el significado que tiene. Ya hay comunicaciones cuánticas que se han establecido, que lo pongo con detalle en el libro, que es verdaderamente abrumador. ¿Y qué estamos haciendo los demás? Pues nada. Es decir, nada, porque además cuando aquí nos queremos una vez más poner en marcha, ponernos de acuerdo, los demás ya nos han sobrepasado y están efectivamente otros 10.000 millones de veces más rápido que nosotros, ¿no? Es así, una vez más. Y eso es muy interesante porque esto, como también pongo en el libro, es lo que es el 14º plan quinquenal de China, de todo lo que estamos hablando. Computación cuántica, inteligencia artificial, biotecnología, la carrera espacial, el 6G, ya no el 5G, el 6G. Claro, porque eso es lo que permite dominar el mundo al final, ¿no? La guerra por los semiconductores, que semiconductores no es que no tengamos en Europa fábrica de semiconductores, la clave es el tamaño del semiconductor, que ahora mismo ya se está hablando de eso, fabricar 2-3 nanómetros e incluso a lo mejor fabricar hasta 0,5 nanómetros. Es decir, unas cosas que, claro, si no nos ponemos o no nos empeñamos los europeos también por disponer de esa alta tecnología, por lo que ya nos está pasando y nos va a pasar cada vez más, que también vamos a ser esclavos tecnológicos de los demás que están avanzando a un ritmo que no tiene nada que ver con el nuestro. Es decir, que al final es todo lo mismo. Entonces, claro, para todos esos sistemas de baterías, de almacenamiento, necesitas tierras raras, necesitas coltán, esta mezcla de columbita y tantalita, que tiene facultades extraordinarias por su capacidad precisamente para almacenar la energía y regular el voltaje. Estamos hablando del litio, del cobalto, pero es que eso es finito. Eso es finito y donde no es finito es muy difícil extraerlo porque cada vez que solamente para una batería podía dar cifras verdaderamente escandalosas, todas las tierras que hay que remover para una mera batería. Una mera batería, claro que no es una mera batería, porque un coche eléctrico, de los que ahora mismo ya están circulando por nuestras carreteras, tenemos que saber que al menos el 40% del peso es la batería, al menos el 40%, porque una vez más lo que es el motor como tal es muy básico, el motor eléctrico. Entonces, claro, muchas veces queremos correr hacia ese mundo, hacia esas energías sostenibles o hacia ese mundo sostenible o renovable y no nos damos cuenta de que alguien que ya ha pensado antes que nosotros, que ha acaparado buena parte de esos recursos, que tiene incluso la mejor tecnología en este contexto y por tanto tenemos lo mismo, hacer una reflexión muy prudente, no sea que caigamos en otra trampa diferente, es decir, hasta hemos tenido una dependencia. El 60% de la energía que consumíamos en Europa hasta ahora mismo procedía del exterior y a ver si ahora vamos a tener otra dependencia de otros países. Es que resulta que el 80% más de las baterías de todo el mundo las fabrica China. Y como son tantas cosas que podíamos comentar, con lo cual ha ido copando también el mercado y vamos a tener otra dependencia. Y mientras tanto, pues eso, una vez más, nos falta esa cintura, nos falta esa agilidad para poder reaccionar y sobre todo ese pensamiento estratégico que deberían tener mucho más nuestros dirigentes. No es que no haya personas que piensen, el problema es que muchas veces cuando eso ya se traslada al ámbito político, podemos que lamentablemente están a otras cuestiones, que no es precisamente es hacer esos planeamientos estratégicos. Se ha acabado el idilio dorado con China. Como hay este mundo anglosajón, que primero fue el Imperio Británico y le pasó el testigo al Imperio estadounidense, que todavía existe, de repente pues llega otro poder que se lo quiere quitar, es el cetro mundial, ¿no? Y esa es la preocupación que tienen. Y no solamente ellos, recordemos que el señor Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo más o menos lo mismo también prácticamente el mismo día, porque al final la OTAN, ¿qué es? Es un instrumento que sirve sobre todo a los intereses anglosajones, no nos engañemos, los demás pintamos muy poco. Hay quien tiene el peso principal, podemos decir el 70-75%, es Estados Unidos respaldado en el Reino Unido. Entonces, y Canadá, por supuesto. Entonces, ¿qué significa? Que al final tenía una fuerza enorme, pero cada vez ven como esa fuerza enorme va desapareciendo porque hay otros que están surgiendo y les preocupa enormemente. El gran problema geopolítico y que todavía estamos empezando, esto va a ir a muchísimo más, porque ahora no saben claramente cómo frenar, cómo parar a esta China que está además respaldada por una serie de países cada vez más. Pensemos que a los BRICS, que hasta les considerábamos estos países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, poco menos que subdesarrollados, hay 12 países, una docena de países que se han postulado para ingresar en ellos, ¿no? Con lo cual, para que veamos en qué situación estamos, como para despistarnos. Y estamos muy despistados, y por eso es lo que pretendo con libros como este, pues que abramos todos un poco los ojos y una vez más que exijamos a nuestros políticos que entiendan de geopolítica, que se dejen de insultarse y de meterse los unos con los otros de manera personal
y que por favor que estén mucho más atentos a todo esto porque nos va la supervivencia como ciudadanos, como europeos y como demócratas.